Hola limones, bienvenidos a El Limonero Podcast, otro episodio donde vamos a hablar de cosas súper interesantes. Oye, ¿cuántas veces has dicho, yo a esa edad no era así? Pues hoy vamos a hablar de adolescencia y va a dar para cosas, creo. Y nos acompaña Sandra Gómez, que es la fundadora de Talento Adolescente. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenas, muchas gracias por esa bienvenida, muchísimas gracias por contar conmigo hoy y yo encantadísima de estar aquí y compartir un ratito. Nosotros, como sabes, en The Lemon Tree Education trabajamos con adolescentes, entonces somos colegas de profesión, por así decirlo, porque al final estamos tratando de potenciar, ¿no?, ese talento, de ayudarles en ese desarrollo personal. Y entonces, ostras, es de cajón que estuvieses aquí hablando de los adolescentes, porque creo que les puede ayudar mucho a ellos como adolescentes escucharte, puede ayudar mucho a sus padres, que ya hablaremos de esto, puede ayudar a profesores, a docentes. Entonces creo que hoy va a ser uno de esos episodios que dejan huella. Esperemos. Pero no te quiero sea. presionar tanto. Sí que es verdad, ¿no?, que muchas veces los padres dicen, ostras, se han despertado una mañana y ya han dejado de ser niños y son adolescentes. ¿En qué momento se da ese cambio? Qué buena pregunta, Oliver? Me has traído aquí con preguntas trampa. Pues es una muy buena pregunta porque realmente no sucede tan de la noche a la mañana. Hay como etapas intermedias, ¿no? Esa adolescencia más temprana, media y tardía, que podríamos decir. Y bueno, pues esa primera etapa tiene mucho que ver con la pubertad, que es mucho más fisiológico, algo más biológico. Empieza a haber cambios en el cuerpo y lo que suele pasar cuando hay cambios en el cuerpo, todos lo sabemos, ¿no?, a nivel hormonal, etcétera, pues empiezan a cambiar también otras cosas, ¿no? Empezamos a cambiar cognitivamente, psicoemocionalmente y ahí es donde empezamos a notar esos primeros cambios, ¿no? Unas preocupaciones diferentes, de repente importa la apariencia o de repente tengo cambios de humor y vamos viendo cositas sutiles que generalmente en las chicas suelen aparecer un poquito antes. Creo que actualmente se calcula que cerca de los 9 años. Esto me llama la atención poderosamente porque yo que trabajo también con padres y madres de preadolescentes, aunque no directamente con preadolescentes, me lo hacen saber, ¿no? Tengo una niña de 9 y tengo un chico de 12 y los veo ahí. Digo, efectivamente, es que ella ya está empezando y él está empezando. Lo que pasa que ellos, ¿no?, un poquito más tarde. Sí, los tíos somos más lentos. Ya lo digo yo, lo acepto. Pero ves, has dicho 9 años en las niñas. Ostras, a mí me da la sensación, con eso, con esta frase que decíamos al principio, ¿no?, de yo a su edad no era así, me da la sensación que como que se está adelantando la adolescencia, ¿no? Se han hecho diversos estudios. Aquí yo no voy a ser la más experta en decirte, pero sí que he leído algunos de ellos, he escuchado a expertos sobre todo relacionados con la biología y sí que están diciendo que por temas metabólicos, igual que pues, el ser humano sufrió su evolución, por temas metabólicos se ha ido adelantando esta pubertad, estos cambios más fisiológicos y biológicos, vamos a decir más corporales, un poquito más. Y luego, aparte, hay que incluir que, bueno, todos vivimos en un contexto y el contexto actualmente también está facilitando que, bueno, pues que muchos chavales quieran ser, chicos, chicas, un poquito más precoces en algunas cosas, ¿no? Por imitación, por cosas que van viendo, pues ya sabemos, ¿no? Por temas de redes sociales o referentes que tienen que a lo mejor antes no teníamos o no teníamos tanto alcance, ¿no?, a tener tantísima gente de referencia. Y bueno, pues todo esto facilita, es un caldo de cultivo perfecto para que efectivamente cada vez la cosa se dé antes, ¿no? ¿Quién no ha visto estos vídeos del skincare? Incluso niños niñas también, pero menos, de 7 años, ¿no?, queriendo ser mayores. Ya, sí, es verdad. Yo lo vi recientemente, ¿no?, algún vídeo de estos y era como, ¿pero qué está pasando? O sea, y también se habla, ¿no?, de, oye, cada
momento o cada edad tiene su momento, o cada cosa tiene su momento, ¿no? Se habla de esto del skincare y dices, oye, es que no te has desarrollado, tu piel no se ha desarrollado de la misma manera, entonces no deberías hacer este tipo de cosas. Lo mismo pasa con, oye, cuando eres niño te toca ser niño, cuando eres adolescente te toca ser adolescente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la cabeza de un adolescente? Cuando hacemos clic, una cosa es la biología, pero que la biología también nos cambia la manera de que nuestro cerebro está conectado, ¿no? Y hace Exacto. chispas. Sí. ¿Qué es lo que pasa hoy dentro de la cabeza de un adolescente? Si nos vamos a términos, para no ser muy técnicos, así como más cerebrales, ¿no? En esa estructura un poco más cognitiva, podríamos hablar de que en el cerebro pasan diferentes cosas. Una de ellas, que se empieza a desarrollar más la corteza prefrontal, famosa, que es la que se termina, antes se decía, ¿no?, que terminaba de madurar cerca de los 23, 24 años. Esto lo adelanto para esas familias que preguntan, ¿cuándo se acaba esto, no? ¿Cuándo llega el fin de la adolescencia? Y de hecho yo tengo un cuñado que tiene ahora 20 años, y cuando le llamo adolescente se cabrea. Me dice, yo ya no soy adolescente, hombre, tú sí lo eres. Tú todavía no lo sabes, pero estás madurando. Tardío. Sí, eres tardío, pero todavía estás ahí. Y el otro día, sorprendentemente, en una página web leía yo un último estudio que se ha hecho que hablaba incluso de los 32 años. O sea que a saber hasta dónde van a llegar esos estudios de cuándo acaba verdaderamente de madurar este área del cerebro. ¿Por qué es tan importante? Pues porque es la que nos ayuda a regular el resto. Vamos a decirlo así, hay muchos expertos que lo explican de esta manera, ¿no? Si yo cogiese la mano, diríamos que tendríamos aquí como el tronco encefálico, que lo compartimos pues con muchos animales, que es lo que nos ayuda a sobrevivir. Luego nosotros tenemos la parte emocional, ese sistema límbico. Compartimos también con algunos mamíferos, como los animales, por ejemplo, los perros. Por eso se dice, bueno, yo sí creo que sé detectar cuando mi perro está triste o contento, bueno, porque también muestran cierta emocionalidad, ¿no? Esa etapa está a tope cuando somos niños. Te vas a la cabalgata de Reyes y todo es maravilloso y estás fascinado, ¿no? Estás súper contento. Y esa parte está on fire, a tope, cuando somos adolescentes. De hecho, se habla de la habilidad emocional, que quiere decir que todo va hacia el extremo. O sea, es la montaña rusa. Totalmente. La montaña rusa, pero aparte la intensidad con la que se viven las emociones. Entonces, no es de extrañar, esto creo que lo hemos vivido todos, incluso en el aula, lo habréis, vosotros que trabajáis con adolescentes lo habéis visto, que se puede estar muy contento y eres el más histérico de todos, estás eufórico perdido, puedes sufrir por amor y de repente nadie te entiende. A lo mejor tus padres han tenido 20 relaciones cada uno, pero no te entienden porque lo que tú estás viviendo es único, no lo ha vivido nadie. Y el día que te cabreas, pues es el día que te llevan los demonios y te conviertes en Satán, porque también vas al máximo extremo. El día que estás triste, estás depresivo, es decir, todo va hacia el extremo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que regula cuando hablamos de gestión emocional, modulación emocional? ¿Qué es lo que regula toda esa emocionalidad? La corteza prefrontal, que es la que se está formando. No solamente se encarga de regular, sino de poder analizar, ¿no? Es esa parte que nos ayuda a analizar qué nos está pasando, a analizar problemas. Y una cosa muy importante, que aquí le hago mucho hincapié a padres y madres, también de el ver a largo plazo. Valorar consecuencias. Entonces, cuando me dicen, no, es que ha hecho esto, pero es que no sabe qué puede pasar, no lo ha tenido tan en cuenta, porque todavía no es capaz de valorar ese tipo de cosas, el mirar a largo plazo. De hecho, es una cosa maravillosa que podemos aprender de niños y adolescentes, están mucho más en el presente de lo que lo estamos los adultos, ¿no? Entonces, eso, a nivel psicoemocional, vamos a decir, las emociones están a tope y aquello que nos ayuda a regular esas emociones a tope se está formando.
Y como digo, acaba dependiendo de cada uno, porque la personalidad tiene su peso, el contexto tiene su peso, puede terminar bastante tarde. Y luego podríamos hablar de otras zonas del cerebro, como por ejemplo una pequeñita zona que se llama por ahí el estriado, que hace que el adolescente busque el riesgo, que quiera probar, que quiera pues trastear, ¿no?, con determinadas cosas. Aquí es cuando, pues bueno, pues no sé si probar un cigarro, si probar el vapor, si probar a ver si me gustan los chicos o las chicas, y aquí es donde se empieza, digamos, a jugar. Entonces, bueno, el acompañamiento es muy necesario, evidentemente, en esta etapa, pero bueno, esto es algo que tiene que suceder, es que está sucediendo. Mira, estás hablando de un montón de este tipo de cosas. Cuando has dicho lo de no ven las consecuencias a largo plazo, nos pasa, ¿no? Tenemos estudiantes que se van fuera a vivir un año en el extranjero y a veces toman decisiones equivocadas. Yo siempre lo digo, no es simplemente has tomado una decisión, bueno, a pechuga, ¿no? Y a veces pues tienen consecuencias graves. Y a veces nos paramos a pensar aquí en la oficina, de, joder, ¿no se da cuenta que no es el momento para hacer estas cosas? O sea, por mucho que le digas, oye, tío, mira, te vas un año fuera, ¿quieres probar cosas? Pues a la vuelta. O sea, cosas malas, a la vuelta. Pues no, porque no están mirando las consecuencias y luego ya, pum, se dan de bruces con la realidad y dices, ostras. Pero me gusta esto que dices de probar. Y hay una... que yo comulgo con esto. O sea, tercero, cuarto de la ESO, primero, segundo de bachillerato, es prueba, tío. Prueba. Atrévete, lánzate. Intenta esto, intenta lo otro. Descubre cosas. Y a mí me da la sensación que el sistema educativo en España lo que hace es poner barreras a ese probar, ¿no? Te va limitando. ¿Tú qué opinas? Respecto al sistema educativo. De cómo nos ayuda o nos apoya en esas etapas, ¿no? En esa etapa que es voy a probar, voy a jugar, y cómo el sistema, en mi opinión, te capa. A lo mejor tú opinas diferente, ¿no? También los padres no, tú lo que tienes que hacer es esto. Tienes que estudiar y tienes que hacer y tienes que comportarte de esta manera y no hagas eso y no hagas lo otro. Aquí la verdad es que siempre me veo, sobre todo hablando con familias, en una encrucijada, porque pues yo también he sido estudiante y efectivamente he sentido... yo era buena estudiante, o lo que se llama esa estudiante responsable, a la que no le cuesta probar, que, por ejemplo, funciones como la memoria se me daba muy bien. Entonces, en ese sentido, yo como estudiante no he tenido problema. Muchas veces esto lo vemos como algo positivo, pero algo que me ha pasado luego ya a largo plazo ha sido que me ha costado mucho desarrollar otras cosas, como por ejemplo la creatividad, porque he estado muy encorsetada, porque yo sí, digamos, estaba más diseñada como para ese sistema de memorizar, luego lo escupes, luego no sé qué. Entonces, cuando te sacan de ahí y de repente tienes que crear o tienes que emprender, probablemente me ha costado mucho más de lo que le ha costado a muchas otras personas. ¿Qué opino del sistema educativo? Para mí está muy encorsetado, es un sistema educativo que yo no quiero caer en lo de siempre, ¿no? Que se dice, no, que siempre nos metemos con las asignaturas, es que todo es una crítica al sistema educativo, pero es que es el que es. Claro, yo trabajo con familias. Si yo digo esto, pues muchas de las veces que le voy a decir a un chaval, no, tú no estudies, si total, el sistema educativo. Yo no puedo llegar y soltar eso. Entonces, lo que trato es de hacerles ver otras cosas que sí son positivas, no del sistema educativo en sí, sino de la etapa, de cómo se vive esto en un instituto, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene una experiencia, bueno, las vuestras, ¿no?, a nivel internacional, eso es maravilloso y súper recomendable. Pero bueno, cuando uno no sale del instituto, les animo a ver no solamente las asignaturas, sino todo lo que uno aprende transversalmente y colateralmente.
Al final, ojalá caigas en un sitio, estés en un instituto, en un colegio donde se fomente un aprendizaje, por ejemplo, donde puedas trabajar por proyectos, por gamificación, donde tengas cierto espacio para la creatividad, para probar el trabajo en equipo, incluso aunque sea un centro bastante tradicional. Aprovecha esa oportunidad que tienes de hacer un trabajo en grupo para ver qué tal se te da ese repartir, coordinar, no sé, dirigir, liderar, ¿no? Ese equipo, ese grupito que tienes para sacar adelante un proyecto. Y otras cosas también. Bueno, ¿qué pasa con esa asignatura que se te atraganta siempre? Bueno, pues a lo mejor aprovecha el tirón para darte cuenta de cómo eres ante el fracaso, ante esas cosas que no se te dan tan bien, qué opinas de ti mismo cuando no estás dando el máximo de todo, o cuando no estás dando lo que se espera de ti, o lo que esperas tú de ti, ¿no? Hazte ciertas preguntas. Entonces, el aprovechar esta etapa es muy importante. Si hablamos en sí del sistema, pues hombre, este sistema lleva instaurado muchísimo tiempo, los cambios que se hacen son mínimos. Hemos cambiado de leyes no sé cuántas veces ya. Para mí esas leyes que he sido formadora dentro de una consultoría educativa, cuando las he ido a trasladar a profesorado, pues me daba la sensación de estar hablando de algo muy etéreo, que cuando por fin se sabe cómo llevarlo a cabo se vuelve a cambiar. Se ha hablado, por ejemplo, ¿no?, en esta última ley mucho de pues eso, la educación inclusiva. Esto no está instaurado todavía. Esto no es cierto. Seguimos teniendo muchas neurodivergencias que no se sabe cómo atender. Y sí, entonces todavía se habla de muchas cosas que no están pasando. Y yo me quedaría con algo básico, es que más que irnos ya en sí a lo que viene siendo lo que pasa en el aula, solamente con fijarnos en cómo se distribuye el aula, ya de por sí no hemos salido de ahí en cuanto 2, 3 siglos. Es que es... ¿Cómo la distribuirías tú? Porque ahora es modo teatro, ¿no? El profesor está en lo que diríamos la pizarra, y luego filas de mesas, ¿no? Exactamente. Eso no está diseñado para todo el mundo. Hemos hablado de neurodivergencias, que precisamente son personas que aprenden de maneras muy diferentes. Entonces, ¿por qué solo hay una forma de disponer el aula? ¿Cómo lo haría yo? Pues mira, aquí te diría que donde he visto mucho más avance, y soy fiel defensora de la formación profesional. Sin duda, para mí es quien lleva la ventaja actualmente en educación. He visto centros, tengo contactos buenos que te diré luego, que están haciendo cosas maravillosas dentro de la FP y quedan al final como cambios muy invisibles, pero se están haciendo cosas maravillosas, incluir la educación emocional, trabajar muchísimo por proyectos, están aunando muchísimo toda la parte escolar, académica, con la parte empresarial, ahí hay link, ahí hay vida real. Entonces, el que está, por ejemplo, en formación profesional sabe perfectamente a dónde va luego. Tiene como ese impulso de, bueno, estoy haciendo algo que me sirve para la vida. Yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Yo salí de la universidad a mis 20 y tantos y luego empecé a trabajar, y hasta que no se dio un problema a mis 20 y muchos, yo no supe leer mi nómina. Eso no sucede en la formación profesional. Sales sabiendo una cosa tan básica como esa. En la universidad no. Entonces, por ejemplo, la formación profesional, ¿qué tiene? Pues yo he visto aulas donde existen las pizarras, las mesas rotatorias, donde existe la movilidad, donde donde hay un proyecto y la gente se va moviendo. Yo trabajé hace unos años, colaboré más bien, ¿no?, con Fundación Promete, que ahora está en stand-by, y aquí trabajábamos con niños y adolescentes que creaban sus proyectos. Todo lo que éramos profesorados y coaches, ¿no?, que éramos un equipo de gente que estaba para ellos decidían qué proyecto querían hacer y ellos hacían. Nosotros solo estábamos por allí. Se bloqueaban, necesitaban hacer preguntas, pero no guiábamos, o sea, no dirigíamos. Lo que estábamos era acompañando. Y muchas veces ni nos necesitaban. Es la leche ver
lo que son capaces de lograr, ¿no? Y que yo también en el trabajo que hacemos con las familias, veo como hay veces que como padres bloqueamos a nuestros hijos, ¿no? Que, que a veces llegas a esta etapa de la adolescencia y dices, joder, es que no me escucha, es que parece que no hablamos el mismo idioma, ¿no? ¿Qué le dirías a un padre? Bueno, ¿qué le dices a los padres? Porque esto es lo que haces. ¿Cuáles serían las pautas básicas, ¿no? Unos pilares para que un padre, una madre pueda conectar con su hijo, con su hija adolescente? Esa palabra es fundamental, conectar. Yo hay una cosa que les explico mucho y es lo siguiente. Sabemos todos que hay un día a día y que hay que estar ahí. Y ese día a día implica que tiene que haber un esfuerzo, bien sea para una cosa, para hacer la cama, o bien sea para estudiar, o bien sea para ayudar a cuidar a un hermano más pequeño, llamémoslo X, ¿no? Están esas, vamos a decir, esa convivencia, como lo llamo yo lo separo como en 2 bloques y ellos lo saben muy bien. Y por otro lado está la parte de la conexión. Entonces, el vínculo siempre es lo más fundamental. El resto queda solo. De hecho, cuando a mí me avisan en una casa de como que dan la relación por perdida, estamos que ahora mismo no podemos ni hablar, lo primero que digo es, olvídate ahora de todo lo que sea estudios, normas, te cargas la relación, te la cargas. O sea, ahora mismo el vínculo. Que ves que hay un problema importante, pues yo que sé, que pueda estar sufriendo algún tipo de acoso escolar o que tenga inseguridades, o igual aparca un poco el resto y primero el vínculo. ¿Por qué? Porque si se da alguna problemática, lo que necesitas es que encuentre en ti ese lugar seguro o que encuentre en ti esa persona de confianza a la que acudir. No que luego... no, es que no sé qué le pasa a mi hijo o a mi hija y de repente no lo puedo rescatar, no lo puedo recuperar, porque claro, pues me he estado centrando tanto en que, pues por ejemplo, que sacase buenas notas, que no me he ocupado de esto. Sí, esto pasa muchas veces, ¿no? Con nuestros estudiantes es, no, la convalidación. Cuando no te vas un año fuera o luego vuelves, la convalidación y dices, oye, o sea, sí, entiendo que quieras seguir avanzando y tal, Sí, pero a veces hay estudiantes que tienen problemas que van más allá de eso, ¿no? ¿Y qué hago yo académicamente? Y los padres estamos obsesionados con el camino de los estudios, tú lo que tienes que hacer es estudiar, tú lo que tienes que hacer, Y claro, ¿cómo no lo ve? Porque su cabeza piensa de otra manera, ¿no? Exactamente. Volvemos a lo mismo de antes. ¿Cómo no ve estas cosas o cómo no se preocupa por su futuro? Pues volvemos a ese cerebro preparado o no para ver las consecuencias. Yo una de las cosas que he hecho durante este pasado año 2025 precisamente fue uno de los días reunir a todos los adolescentes con los que estaba trabajando en una videollamada. Invité a un chaval con el que yo había trabajado hace pues 2-3 años y él vino a contar su experiencia. Era un chaval, vamos a llamarlo lo que se le llamaría perdido de la vida, sin rumbo. Yo trabajé con él, lo intentamos en varias ocasiones porque su madre lo intentó con ímpetu, pero no pudo ser hasta que él no tenía 19 años o algo así. Y él tenía una obsesión que era, yo quiero mi dinero y quiero irme de casa. Entonces, estuve trabajando con él y en ese momento, y además así se lo contó al resto, él tenía trabajos basura. De hecho, les comentó, el último trabajo que yo tuve antes de meterme en esta FP y llegar a esto, había sido en un matadero. Y que él trabajaba, pues no sé si de 4 de la mañana a 3 de la tarde, una burrada. Que claro, yo llegaba a mi casa reventado y dormía y ya está. Que cuando yo había empalmado trabajos basura de muchísimos tipos, ojo, no menospreciando ningún trabajo, sí, pero también le digo a los padres que este tipo de experiencias, de probar muchas cosas, muchas veces es precisamente lo que hay que hacer. Que es, oye, date cuenta. Exacto. No, ¿cuánta gente, cuántos chavales dices, ¿qué quieres estudiar? Y te dicen, no, yo quiero estudiar medicina, pero no sabes de qué va,
¿no? ¿Y cuánta gente hay con 40, 50 años hoy en día que dice, ¿Qué he hecho? ¿y qué estoy haciendo? No, esto no me llena, esto no... Porque no han probado, porque se han dejado llevar por él, tienes que hacer esto, la sociedad dice que no sé qué, Y entonces las experiencias, soy fiel defensor de vivir experiencias, Sí. por eso me dedico a lo que me dedico, ¿no? En Lemon Tree usamos la herramienta de experiencias educativas en el extranjero para el desarrollo personal. Es vivir. De hecho, el decano de admisiones de Harvard, hace como, no sé, unos 15 años o más, escribió una carta abierta a todos los admitidos. Entrar en Harvard es como que te toque la lotería, en esencia, ¿vale? O una de estas universidades. Y decía, vale, ya has sido admitido. Ahora, tómate un año, no vengas, te guardo la plaza y tómate este año para aprender, para vivir experiencias. Aprende a tocar un instrumento, trabaja en una hamburguesería, vete a otro país y descubre su cultura, aprende un idioma, enriquécete, crece con experiencias para que luego vuelvas con la mente más amueblada, más clara, y que puedas aportar al grupo, ¿no? Y entonces, perdona que te haya cortado sobre la historia de este chico, pero efectivamente estoy muy de acuerdo es que tienes que trabajar en un matadero, en una hamburguesería, de repartidor, en una tienda, de reponedor, de lo que sea, cargando maletas en el aeropuerto y te das cuenta de, ostras, ¿qué estoy haciendo, no? Después de, a lo mejor dices, yo también lo digo, si quieres ser barrendero, sé el mejor barrendero del mundo. Pero si no te apasiona, busca otra cosa. Aquí en el podcast salió Tony Struch hablando del geniotipo, ¿no? De todos, cuando haces algo que no es tu propósito, que te aleja de tu propósito, no estás bien. Incluso puedes llegar a tener enfermedades muy fastidiadas. Entonces, ¿pero cómo descubres tu propósito? Pues caminando. Sí. Claro. Entonces, continúa, perdona, con esta historia. No, nada, te iba a comentar precisamente eso, ¿no? Que él, por hartura, básicamente, de que sus padres le repiten, padres separados, además, bueno, una historia familiar dura. Bueno, se ponen muy pesados con él, de, bueno, pues por lo menos estudia algo, y se metió en unas energías renovables. Dice, no porque me apasionara, ni me gustase, ni me llamase la atención. Dice, me metí porque, bueno, porque dentro de lo que vi, pues vale. Y luego empezó a trabajar y le picó la curiosidad. De hecho, uno de los consejos que les daba a los chavales después era, sobre todo, formaros, pero no formaros de me tengo que meter en la universidad. Dice, yo empecé con esto. Dice, y ahora he visto que, por ejemplo, con los molinos, a mí me gustaría, o me ha picado la curiosidad, me gustaría seguir aprendiendo más sobre los molinos. Entonces yo ahora me estoy formando en eso. Y yo tengo esa curiosidad, entonces yo quiero seguir por ahí. Y claro, decía que, bueno, que las condiciones de trabajo que estaba teniendo, que estaba viajando por España, que estaba aprendiendo con gente más mayor, estaba encantado. Y no escogió algo de, pues repito, que me apasionase. Esto, que también además a ti te sonará muchísimo, se lo repito mucho a los padres. Tenéis una manía muy grande voy a meternos a todos los adultos, porque yo lo he pensado como docente también, ¿eh? Tenemos una historia con decir, es que como siga con esa mentalidad no va a llegar a nada. Tenemos una fijación con eso, y yo muchas veces le digo a los padres, recuerda siempre que tu hijo no es tonto, es adolescente, pero no es tonto. ¿Qué pasa? Claro, ¿qué pasa normalmente? Vamos a pensar en un curso escolar. ¿Qué he visto yo durante 19 años en el aula? Y me ha dado igual la edad, pero especialmente con adolescentes. Empieza súper bien el curso, luego llega, ahora, bueno, veremos a ver, ¿no? Ahora empieza el segundo trimestre, el más largo, el que está en medio,
no empiezas ni motivado. Bueno, el primer trimestre, pues bueno, empiezas con cierta motivación que te dura una semana, pero bueno, vienes fresco del verano. En el segundo trimestre, pues empieza ahí la cosa a bajar y es donde todo el mundo empieza a buscar ayuda, especialmente ya pegados a las vacaciones de segundo trimestre. Y, Oliver, no te lo voy a decir yo, dímelo tú, ¿qué suele pasar en el tercero? Que remontan. Que remontan. Repito, no son estúpidos. Es que aunque la motivación sea el año que viene, yo quiero ir con mis amigos a clase, yo remonto esto como sea. He visto remontadas de 8 asignaturas. Sí, yo también. Brutalidad. Ves cosas que dices, wow. O sea, y efectivamente no son tontos. También es verdad, ahí, por defenderles un poco, también creo que el propio curso te va lanzando, o sea, tiene una dinámica donde te van apretando más. O sea, obviamente la primera semana pues es suave, cuando ya te has confiado, pum, las olas empiezan a ser más altas, luego llegas tormenta, vuelves de Navidad, los profes están diciendo espabilad y van con más caña y luego, ¿no? Después de toda tormenta viene la calma, ¿no? Y también es la curva de la experiencia. O sea, cuando tienes 40 años, pasa un año y no has visto cambios en ti. O sea, dices, soy el mismo, ¿vale? No ha habido avance. Claro, pero tú ves a un chaval de 14 años y en 4 meses han cambiado. O sea, sus rasgos físicos, pues lo que estábamos hablando de la adolescencia, si estamos en la adolescencia, encima estamos haciendo todos esos cambios hormonales, mentales, físicos, pues esa experiencia también de, ostras, ya pillo a este profesor, ya he encontrado la manera de aprobar, ya he encontrado la manera de conectar con el profesor. Sí. Y el profesor con ellos también, porque el profesor también está diciendo, hostia, este chaval es un crack, pero me está poniendo difícil para probar. O no es tan crack, pero ¿y cómo lo motivo? Sí. ¿Sabes? Sí, es también una cuestión de comunicación y de conexión, ¿no? Y como padres, que estábamos ahí hablando de, no, pero es que si sigue así no va a llegar a nada, tal. ¿Cuál es el error más común que cometemos para tratar de, vamos a decir, que les vaya bien, ¿no? Obviamente podemos entrar en la definición qué es que les vaya bien, pero que no, todos los padres no quieren que sus hijos sufran, no quieren que tengan que vayan, ¿no? con obstáculos. Creo que cada vez también los padres somos más proteccionistas. Eso también lo lleva a la sociedad. O sea, nuestros padres fueron más proteccionistas con nosotros que nuestros abuelos con nuestros padres. Nosotros somos más proteccionistas con nuestros hijos que lo que fueron nuestros padres con nosotros. O sea, que es como, ¿no? Esto que dicen de tiempos duros hacen hombres débiles, hombres débiles hacen tiempos... Bueno, no me sale. Tiempos duros hacen hombres fuertes hacen tiempos débiles hacen hombres débiles y eso hace... Y ahí la pejadilla que se muerde la cola. Efectivamente, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los adolescentes, creo. Que ahora se habla mucho, ¿no? De la generación de cristal, de la baja tolerancia a la frustración. ¿Cuál es el error más común que ves en los padres a la hora de tratar a sus hijos adolescentes? Pues más que un error, yo diría que un reto que todavía tenemos por delante es conectar con nuestra propia adolescencia. Creo que la tenemos muy olvidada. Yo hay una cosa que hago y es, con todas esas familias que trabajo, tengo ciertas sesiones grupales con los padres, porque de forma grupal hay cosas que se trabajan muy bien. Y normalmente el día que tratamos esto suele ser bastante gracioso, porque yo les pregunto, bueno, hoy no lo esperáis, pero bueno, quiero que me habléis de vuestra adolescencia. Y suelen pasar generalmente 3 cosas. Están aquellos, me incluyo porque me ha pasado,
que, bueno, que recuerdan su adolescencia como más sutil, responsable de lo que verdaderamente era. Yo nunca me metí en líos. Exactamente. Luego están, pues bueno, desde luego sí que están esos que te comentan que pues yo es que era hiperresponsable, pues yo es que era, bueno, están aquellos padres que todo lo contrario, que te dicen, mira Sandra, yo lo último que querría como hijo adolescente es a mí mismo, porque yo era absolutamente inaguantable, yo no sé cómo mis padres pudieron lidiar conmigo. Y luego existe ese perfil que no llega ni siquiera a recordar bien, que te dice, lo tendría que pensar muy bien, porque te puedo decir en general que tuve una infancia feliz, pero adolescencia pues no recuerdo tanto. Y claro, aquí uno conecta con esa adolescencia y dices, si tenemos en cuenta cuál es el papel de la adolescencia en la evolución humana, porque la adolescencia no existe en otras especies, entonces, ¿qué papel tiene en el ser humano? Y dices, bueno, pues la búsqueda de la identidad. De hecho, estamos hablando, si antes estábamos calculando, pues por ejemplo, en una chica que empiece esa preadolescencia cerca de los 9 años y que pueda acabar en los 24 o tal, estamos hablando de muchos más años de adolescencia que de infancia. Cuando a veces lo consideramos una transición y para nada, o sea, es una etapa muchísimo más larga y, por supuesto, con sus propias características. A mí me han llegado a decir, no, es que tiene 17, 18 años, no, es que es muy pequeño todavía. Y le estamos tratando... Depende de para qué. Para otras cosas te dirán, ya es mayorcito. Ah, no, ¿ves? Me encanta, efectivamente, efectivamente. Oye, hijo, tú, espabila que ya eres mayor para hacer esto. Y luego, o sea, les pedimos responsabilidad, pero no les damos responsabilidad, por otro lado, ¿no? Exactamente. Entonces, como te digo, lo primero, el conectar con esa adolescencia y también no verla tan separada, ver que hay ciertas cosas que parece que son propias de, ni siquiera voy a decir adolescentes, de los hijos, y no, son propias del ser humano. Sandra, es que no recoge su habitación, ¿vale? Sandra, es que no entiendo por qué no recoge su habitación. Bueno, vale, ¿para quién recoger la habitación es una prioridad? ¿Para ti o para él? No, bueno, para mí. Pero es que para él debería ser, ya es mayorcito, ¿no? La frase esa. Sí, ¿cuántos adultos no recogen su habitación? O sea, pues, que es... Exactamente. No es algo de un hijo. O sea, si tú a mí me dices, por ejemplo, Sandra, tu prioridad llega el sábado después de una semana de curro, ¿y cuál es tu prioridad? ¿Salir a ver a tu familia, tomarte algo, a comer por ahí o dejar tu casa impecable? Pues para otra persona será dejar su casa impecable. Yo, antes que tenía un TOC que tuve que tratar en terapia, para mí también lo habría sido. A día de hoy, yo me voy. Ya lo haré mañana. Y para mí no es prioridad. Entonces es cuestión de prioridades. ¿Por qué a un adolescente o a un niño le va a tener que suponer una prioridad el ordenar su habitación? Aparte que sabemos que el mundo físico es muchas veces un reflejo de cómo nos sentimos por dentro. Cuando dicen el día que limpias a fondo y ordenas, te sientes mejor. Evidentemente, porque estás ordenando el mundo externo e interno, van muy ligados. El día que uno se siente bien, ¿cómo se viste? ¿Cómo se arregla? ¿Y qué pasa el día que uno se siente mal? No, yo hoy me voy así. Y ya está, ¿no? Entonces, eso de las prioridades no es porque, claro, es que el desorden es típico de adolescentes. Depende de qué. Y ahí, escuchándote y pensando, vale, como padre le puedes decir, si quieres el tema del orden, explícale que una habitación ordenada te puede dar claridad mental, te puede ayudar a estar más tranquilo, más ordenado en tu cabeza. Y entonces, si se lo explicas y como dirían ellos, le renta, pues va a decir, pues venga, lo voy a hacer. ¿Cuántos dicen, venga, me pongo a estudiar y de repente tengo que ordenar mi mesa? No, la tengo hecho un desastre, pero para ponerme a estudiar tengo que... Y pongo aquí los rotus de colores y los post-it y no sé qué y no sé cuál. Vale, ya lo tengo todo ordenado. He tardado 2 horas, ya es hora de merendar.
y no estudio. Exactamente. Pero lo tengo... Pero está ordenado. Pero está ordenado, ¿no? Y luego, aparte de lo que dices, Oliver, que es así, estás ahí para acompañar, entonces bueno, puedes explicarles las ventajas del orden, pero es que aunque se las expliques y ese adolescente te diga, pues me parece muy bien, pero a mí no, o sea, sigues acompañando y sigues siendo el referente en casa. Entonces, si no te funciona por ahí, simplemente le dices, mira, vale, hijo, hija, tu prioridad no es. Para mí sí es una prioridad. También está bien que tú, o sea, igual que se validan y se escuchan las emociones adolescentes, padres y madres están callando mucho. Y así llegan a puntos de explotar. Entonces yo se lo digo muchas veces, ¿por qué? Y de hecho muchas veces me lo han preguntado madres, sobre todo, ¿no? Llorando. Oye, ¿por qué importa tanto lo que sienta mi hijo y mi hija y por qué parece que lo que yo siento cae en saco roto? No, hombre, explícaselo tú también. Mira, no es una prioridad para ti, pero para mí otra cosa no, pero el orden sí lo es en casa. Y entonces para mí esto es vital. Hay ciertos límites que puedo dejar pasar más, menos, pero para mí esto es un innegociable. Entonces, sí o sí, en casa las normas con el orden, con la limpieza son estas. Y entonces ahí tú mantenerte firme. Y marcar unos criterios. Que al final los chavales, niños, adolescentes, adultos, necesitamos unas guías. Sí, siempre. Por las que guiarnos en el juego de la socialización, ¿no? Ahí, Oliver, si me dejas apuntar, sí. Yo he trabajado con muchas familias, esto es complicado, claro, de padres separados o divorciados. Entonces, el mensaje que llega es muy distinto, aquí hay mucha dificultad para trabajar. Pero sí que en más de una ocasión un adolescente me ha dicho, mi madre es que es así porque es súper estricta y mi padre me deja hacer de todo, me quiero ir con mi padre. Pero ha llegado un punto de las sesiones en las que me han dicho, no le importo. Es decir, sí necesitan esa guía, necesitan que estemos alrededor. Cada vez hay más situaciones como estas, ¿no? De separaciones, y sobre todo cuando como padres no tenemos esa buena relación y no hay unas estructuras, aunque no tengamos una buena relación, yo creo que se deberían marcar unos criterios, ¿no? Esto es como Estados Unidos y Rusia. Tienen sus bases de, oye, mira, esto no se toca y esto no se toca. El resto ya podemos estar en desacuerdo. Pero cuando se trata del desarrollo educativo de nuestros hijos, yo he visto padres, madres, o sea, no independiente, que algo que el estudiante quiere, la otra parte quiere, de irse a vivir una experiencia al extranjero, que de repente, por llevarme mal contigo, sí, te lo bloqueo. Y dices, no te estás dando cuenta que no estás haciendo daño al adulto con el que tú no te llevas bien, sino que estás haciendo daño a la otra persona. ¿No? Donde a lo mejor un padre dice, lo pago yo todo, que no es tema económico, que te olvides, que no pasa nada. Pero como tienen que firmar para que el menor salga de España, pues no, te lo bloqueo. Incluso llegar a puntos donde el juez dice, te doy permiso para que tu hijo se vaya fuera. Y dices, ostras. Y eso pasa en todo. Eso pasa en los límites, que a veces, oye, mi madre es muy estricta y está tratando de dar este orden, mi padre no, o viceversa. Y que también en las relaciones, esto para los chavales, siempre tiene que haber un equilibrio. Siempre tiene que haber alguien más estricto y siempre, esto es opinión mía, tú podrás, obviamente, dar una respuesta más contundente. Pero y la otra otro padre que regule, ¿no? Siempre hay uno más polimalo y polibueno, efectivamente, como en todo, ¿no? Para que tengas ese equilibrio y que tu mente también entienda por dónde va el camino, ¿no? Y lo flexible o elástico que es ese camino que tú tienes que seguir. Sí, totalmente. Es súper necesario en este tipo
de parejas, porque al final la pareja con los hijos es otro mundo diferente a la pareja sin los hijos. No tiene nada que ver. Y como dices, hay un montón de experiencias. He trabajado con padres que llevan separados un tiempo, pero a nivel familiar, a nivel de unión, a nivel de elegir una educación en común, no tienen ningún problema, lo bordan. Hay parejas que siguen juntas. Y yo cuando tengo esa primera reunión con padre y madre, no, es que yo le pongo el límite, pero su madre o su padre se lo quita, ¿no? O sea que no tiene nada que ver con seguir juntos o no. De hecho, una cosa es la pareja y otra cosa es la familia. Hace poco hablaba con una compañera, una gran compañera que trabaja en muchas fundaciones y demás, y decía, a mí todavía la gente me sigue juzgando porque me llevo súper bien con mi ex por mis hijos. Y bueno, pues existen estas historias, ¿no? Y por ejemplo, ahora que me estaba acordando, mientras estabas hablando de una familia en la cual llevan muchos años, ahora estamos en ello, pero llevan años intentando que yo trabajase con su hijo. Ellos, de hecho, estuvieron conmigo en una escuela de familias y claro, ya me conocen desde hace un montón de años. Y ahora sí que hemos conseguido que él acceda. Él es ya, te estoy hablando de 18 años, no te estoy hablando de 12. Ella tiene 32. Ya 32 va por ahí. Pues él ya tiene 18 y justamente hablábamos, antes de empezar yo justo con él, hablábamos de esto. Y efectivamente, más que poli bueno, poli malo, que yo creo que la hay con todo, lo somos así hasta, yo creo que hasta con las mascotas, con otro tipo de cosas, o sea, hay una persona a la que generalmente, digamos que incluso aunque no quiera, hay veces que ves una situación en la cual dices, o tomo yo las riendas o esto se nos va. Entonces, por ejemplo, hablando con esta pareja, me comentaba, ¿no?, que ella era mucho más calmada, que era él el que a veces, aparte bueno, el padre era más calmado, pero generalmente hasta llegar a un tope. Llegaba un momento en el cual, si se cabreaba mucho, se le iba de las manos. Y aquí les dije algo que era... bueno, muy sencillo. Es muy sencillo de decir, pero hay que aprender a hacerlo y cuando se aprende también es verdad que no es tan difícil. Y es apóyate en tu pareja cuando tú no seas capaz de hacer ciertas cosas. Entonces, en ese momento, él tenía una relación mucho más floja con su hijo. Y le dije, en este sentido, apóyate en tu mujer. En el momento que tú veas que se te va de las manos y que te está tomando la medida perfecta, que sea ella la que diga, oye, que hasta aquí, ¿no? Entonces muchas veces hay que también mirar al otro como decir... Sí, somos un equipo. Ayúdame. Pero porque el niño también está... Sí. La otra persona también está buscando... Saben a quién tienen que ir para cada cosa. Sí, igual que con profesorado, igual que... En fin. Tú tienes tu negocio que es talento adolescente, ¿no? ¿Cómo se potencia el talento adolescente? Pues la forma más, creo, bonita y más sencilla es la que hemos hablado al principio. Probar. Eso del talento, cada vez que he hablado de este tema... Es que se le dan muy bien las matemáticas. Es que debería estudiar ingeniería. ¿Verdad? No tiene tanto que ver. Primero tenemos una idea tan, no sé cómo decir, tan fija de que el talento, igual que cuando se habla del propósito, etcétera, de que el talento es único. No. ¿El propósito es único? No. Tu propósito hoy sí, pero mañana te puedes dar cuenta de que tu propósito no iba por donde tú creías. Talentos, ¿por qué tienes que tener solamente uno? Y aparte vemos talentos como un Got Talent, ¿no? Tengo que hacer acrobacias, tiene que ser un instrumento, tiene que ser algo, yo que sé, hacer piruetas. No tiene nada que ver. Hay chavales que son, bueno, chavales y personas que son increíbles a la hora de organizarse. A lo mejor es tu talento. A lo mejor tú mañana te pones a ser, yo qué sé qué te digo, wedding planner y eres el mejor. Pero bueno, ¿a quién se le pasa por la cabeza que organizarse sea un talento? Entonces, maneras de potenciar un talento. Primero, hay que encontrarlo y para encontrarlo el camino es el que hemos hablado antes, es probar. Si no pruebas, yo muchas veces cuento la historia de mi hermana y yo cuando éramos pequeñas, ¿no? Mi hermana era esa de apúntame a sevillanas y mi madre se hacía con los zapatos en la falda y a los 2 días mi hermana decía que nanay, que
las sevillanas no. Y a otra cosa, Sandra la apuntabas aquí y como te digo, yo era una alumna lo que se considera ejemplar, que luego no es tan bonito. Acabamos con muchos traumas. Pero es verdad que eso, ¿no? Que yo me quedaba ahí, me apuntabas a inglés y me quedaba ahí calladita. Entonces, ella probó tantas cosas que ella tuvo súper claro desde un primer momento a lo que se iba a dedicar. Yo, en cambio, di muchas vueltas, acabé en filología inglesa pues prácticamente de rebote, por decir, bueno, pues se me da bien, pues voy a tirar por aquí. Con la idea de acabar en educación, y estando trabajando en educación fue cuando descubro esa etapa de la adolescencia, y aparte se dan diversas situaciones en las cuales contacto con ese desarrollo personal, terapia, muchos años de formarme en muchas cosas, y ya digo, no. O sea, presente, simple y continuo está muy bien, pero a mí me apetece más irme por la parte personal, ¿no? Con los chavales, y empiezo a hacer otro tipo de cosas, como te digo, fundaciones, otras cosas, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, porque empecé a probar. Entonces, una vez pruebas y vas dando con esas cosas que dices, me llama, hay muchos chavales que no se lo permiten. Lo has dicho tú antes. Yo he tenido chavales en sesión que me han dicho tímidamente, es que me gusta la música. Pero claro, dile a mi padre que quiere que me meta en ciberseguridad porque tiene mucha salida, que quiero dedicarme a la música. Él ha tenido, por ejemplo, en sus Reyes un teclado de regalo y no conocía opciones de FP para poder estudiar música. Creía que técnico de sonido era lo único que podía hacer, y ha visto un abanico de posibilidades. Claro, ahora está hipermotivado. Qué importante es la información. Mucho. Que esto también, que también, oye, una lanza en favor de los padres. Nadie sabe, o sea, sabes lo que sabes y te dedicas a lo que te dedicas, pero no te sabes todas las cosas del mundo mundial y no tienes respuesta para todas las cosas que aparecen ahí. Bueno, lanzas a favor de los padres, tendría que haber muchas más, ¿eh? Sí. Y hay muchas que no las hablo tanto porque me meterían muchísimos jaleos, pero... Y la información para los chavales, la información para... También para eso es este espacio de Limonero, para oye, lanzar cosas y tratar de inspirar, ¿no? Me gusta cómo has explicado me fui y de profe de inglés y tal, no sé qué, a la parte más humana. Hay una pregunta que le hacemos a todo el mundo para cerrar un poco el círculo, pero en la tuya me apetece saberlo por esa etapa de la adolescencia, que además es tan larga. ¿Cómo crees que será o cómo te gustaría que fuese la educación de los hijos de tus hijos? La educación de los hijos, de mis nietos. ¿Has visto? He calculado rápido. No es ya sabía varias veces me han llegado a decir, pues dile de tus nietos. Y yo, pero no es lo mismo. No. Oye, que había una cosa que mi abuela cuando se cabreaba decía que era la madre de la otra madre, y luego me miraba y me decía, ¿eso qué es, Sandra? Y tenía que darle unas vueltas y decir, ¿quién era la madre de la otra madre? Y eso lo decía cuando estaba cabreada. Entonces ahora, bueno, vale, ¿cómo me gustaría que fuese la educación de mis nietos? Ojalá fuese una educación un poquito más abierta y más libre, que no estuviese tan encorsetada, como decía antes, en asignaturas, sino también que se tratase mucho la parte personal. Y ojo, porque es que esto no sé si tú te habrás metido en muchos jaleos haciendo estas preguntas y contestándolas, pero claro, parece que cuando decimos esto estamos como atentando contra el profesorado, y nada que ver, ¿no? Están cumpliendo con algo que se les está pidiendo. Y yo admiro mucho a los profesores, ¿eh? O sea, yo creo que es uno de los trabajos más importantes que hay en el mundo, dos de los trabajos más difíciles del mundo. Totalmente. Y yo que me he visto ahí, también es que lo vives. Y dices, vamos a ver, es que realmente sí que hay mucho profesorado. Estoy de acuerdo en que hay muchos profesionales que vamos a decir que no, que están para trasladar lo que saben en el aula y ya está. Pero conozco muchísimos más que están muy implicados con la educación y que sacan momentos, ratos, recursos y tiempo de donde no lo hay, para acercarse a sus alumnos, para tener esas tutorías con padres, para decir, veo a este alumno raro y preocuparse. Es decir,
que realmente sí que hay una preocupación. ¿Qué pasa? Que hay tantísima burocracia y creo que el enfoque que es erróneo ahora, que me gustaría que para mis nietos no lo hubiese, es que pasásemos un poquito más de todo ese tema burocrático y fuese más alumnocentrista. Es decir, no tengo un alumno, no tengo 20 estudiantes, 30 estudiantes, lo que tengo son 30 futuros adultos. ¿Qué es lo mejor que les puedo llegar a aportar? Y entonces ahí el día que haces una actividad, pero no porque es el Día de la Tierra y entonces haces un mural, no. El día que tú te sientas con ellos y dices, pues yo qué sé, voy a trabajar, pues no sé qué decirte, vamos a hablar de la guerra civil, o vamos a hablar de la guerra mundial, o vamos a hablar de, ¿qué te digo?, la literatura del siglo tal, y poner verdaderamente, hablar de personajes de esa época que haríais vosotros, plantear debates, escucharles mucho más, que no fuese solamente un traslado de información, ¿no?, sino ese pensamiento crítico que cada vez más va a hacer más falta, ¿no? Ahora mismo nos dejamos llevar por todo lo que estamos oyendo, por todo lo que estamos mucho más condicionados. Entonces, estimular ese pensamiento, tú tienes voz, no vienes aquí a sentarte y a escuchar, no eres un sujeto pasivo. El alumno tiene que ser agente activo de su propio aprendizaje, tiene que pensar, tiene que hacer. Entonces, eso es lo que me gustaría. Lo que te comentaba antes, por ejemplo, el trabajo que hacíamos en esta fundación, lo hacían ellos y muchas veces llega un momento que no hacíamos falta. Que tú tienes que trasladar un temario, vale, pero bueno, ¿cuánta parte de ese temario no se podría hacer de alguna otra forma? ¿Qué pasa? Que si estamos, los profesores, ¿no?, están consumidos a rellenar papeleos, a reuniones y a cosas que realmente no aportan, porque creo que esa es la primera la primera pregunta en educación que se debería hacer, ¿no? ¿Cuántas de las tareas que yo tengo en mi centro realmente aportan algo? ¿Cuántas tienen un propósito? ¿Se hacen para algo? Yo ponía un examen, me tiraba luego 6 horas corrigiendo en mi casa y yo lo que pensaba es, madre mía, 6 horas echándolas aquí, que a lo mejor yo no puedo disfrutar de mi familia, porque recordemos que el profesorado tiene familia y esas cosas, y realmente después de estas 6 horas esto va a acabar en la basura. O sea, la nota, me voy a fijar, me la voy a apuntar, pero esto dentro de X años no sirve. Yo no me acuerdo que saqué en el examen de Ciencias Sociales de quinto de primaria, no recuerdo exactamente eso. ¿Y dónde están esas horas perdidas de ese docente, ¿no? Entonces me gustaría que fuese más de aula, del momento, del presente, de jugar, de trastear con el aprendizaje, de que fuese un aprendizaje real. Muy guay. Muchas gracias, Sandra. Espero que os haya molado. Ya sabéis, si sois padres de adolescentes o de preadolescentes o de niños, si sois profesores o si sois adolescentes, probar. Sin parar. Lo hemos dicho, probar. Es la clave. Sí. Un abrazo.